Acá. Bueno, acá. José Nazareno. Vamos a tocar un tema. Espera, acá yo lo tengo. Ahora vamos a leer si. A ver cómo dice este. Si somos judíos espirituales por hijos de Abraham, o si ya no somos judíos, si, como muchos creen, que los mandamientos de Dios se abolió en la cruz y que, no sé, que esto como de los judíos que dicen que ya no hay que guardar la ley. Vamos a ver lo que dicen las escrituras. En Juan 8:39, respondiendo le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Bueno, vamos a analizar el texto. En Juan 8:39 dice así, respondiendo le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Entonces, ¿qué obras harían? ¿Las de Abraham o las de Jesús? O de Moisés. Obvio que de Abraham le está diciendo. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos hijos, no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Entonces Jesús es un enviado del Padre, que ha venido por el Padre que lo envió, que este Padre lo llama Dios. Y en Mateo 3:7 dice así, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis de decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de esta piedra. Entonces estos fariseos judíos decían por ser hijos de Abraham, estaban en la doctrina del Padre, pero no, tenían que obedecer al Padre, que es Dios, y las obras de Dios igual que de Abraham. Entonces esto es una réplica que tenemos de Jesús y de Juan el Bautista, hasta esos judíos que creían por ser hijos de Abraham, eran descendientes de Abraham, hijos de Dios, pero no, Jesús los niega y Juan el Bautista lo niega, porque no hacían las obras del Padre. Ahora en Gálatas 3:26 dice así, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Bueno, acá vamos a ver, analizar el texto que interpretan muchos sobre Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora dice que acá somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pero ¿qué dice Jesús? ¿O cómo interpreta esto en Gálatas 3 Pablo? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si, esto va a la confirmación del versículo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, en Gálatas 3:26, que se desliza para derecho, en Gálatas 3:26, nos dice que somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pero si somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, nos hace herederos según la promesa de Abraham. Entonces somos judíos espiritualmente, no es que somos herederos hijos de Dios por la fe en Jesús solamente, sino por la promesa que se le dio a Abraham y la entramos por medio de la fe en Jesucristo. Pero esto no, quieren sacar este versículo para decir que solo por creer en Jesús somos hijos de Dios. Pero no dice así el versículo. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, estos son los que creen en Jesús, ciertamente linaje de Abraham sois
y herederos según la promesa. Si somos herederos de esta promesa que Dios le dio a Abraham, de sus descendencias serían naciones de naciones, reinos de reino, somos mediante la fe en Jesús y la promesa que Dios le dio a Abraham. Y esto lo somos, como somos nosotros en este linaje, en esta herencia del Padre que le dio a Abraham, por la fe en Cristo. Nos hace partícipe en la promesa de Dios que le dio a Abraham. Entonces acá afirma que hay una promesa para el pueblo judío, a los judíos espiritualmente, pero no para decir que nosotros por ser hijos de Dios, por la fe en Jesús, no tenemos que obedecer la promesa de Abraham. No tenemos que hacer las obras de Abraham como lo estaba exclamando Jesús cuando lo querían matar los fariseos, los sacerdotes, como lo estaba clamando Juan el Bautista, porque estos decían que somos hijos de Abraham, nuestro Dios es el Padre, pero ciertamente Juan el Bautista dice que Dios levantaría hijos desde las piedras. A ver, dice acá, Romanos 8, habla de que somos coherederos de Cristo. A ver, Romanos 8, me decís. A ver, ¿cuál está? ¿Pero en qué versículo dice ese? A ver, si no voy a leer todo Romanos 8. Espera. Mandame el versículo, mientras voy a seguir. En Romanos 11:13 dice así: porque a vosotros habrá gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si alguno de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y ni te jactes, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe es pie, no te ensorbedezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues todopoderoso es Dios para volver a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este ministerio, para que no seas arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob a la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces estos judíos que fueron desgajados por su incredulidad, que no obedecían a Dios, fueron cortados de las ramas, se les cortó y se injertó a los gentiles, que eran olivos silvestres, en la rama, en la raíz. Pero estos que fueron injertados también serán cortados. Estos olivos silvestres que se injertó en el olivo natural de Israel, no van a obedecer la palabra de Dios. Dios le va a cortar, así como cortó el olivo, las ramas naturales del olivo, así también cortará a las ramas silvestres que fueron injertados, porque no permanecen en la obediencia y en la bondad del Padre. A ver, dice que Efesios 2:11: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por mano de carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabas lejos y habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo
de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos, a los que estaban cerca. Por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces vemos que estos judíos que fueron injertados, o gentiles que fueron injertados, no permanecen en las ramas, no permanecen en la circuncisión como tenían los judíos, porque este es un pacto que fue con los judíos, pero ahora que Cristo abolió esa enemistad entre judíos y gentiles por la circuncisión, que ya no está vigente, somos injertados en esta ciudadanía de Israel con el pueblo de Dios. Nos dice que de los dos pueblos hizo uno. Ahora, en Gálatas 3:24 dice así: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Entonces en las cartas de Pablo vemos que Pablo nunca abole estos mandamientos, este linaje, esta herencia de los judíos que tenían el pacto, sino que sigue vigente, como las ramas, con olivo silvestre nos da un ejemplo, que estas ramas fueron cortadas del olivo porque no permanecieron en la doctrina de Dios, y se le injertó el olivo silvestre, que son los gentiles, se le injertó a la rama natural para que participe. Ahora en el bautismo, en esta coherederación, tenemos que somos parte de la herencia de la promesa de Abraham, mediante la fe en Jesucristo, no mediante la circuncisión, en este pacto que tenían los judíos, para los judíos y no para los gentiles. Esta enemistad que tuvo entre esclavo, libre, judío, griego, romano, la rompió Jesús en la cruz, pero no rompió la promesa en Abraham. Estos linajes de Abraham, heredero según la promesa, la tenemos mediante la fe en Jesús. Pero no dice que se abolió, que no somos más hijos de Dios por decisión propia, sino por voluntad del Hijo. En la fe del Hijo nos hacemos herederos y coherederos del reino que nos traslada el Padre al Hijo, como dice Colosenses 1:5. Ahora en Hechos 15:7 dice así: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándole el Espíritu Santo, los mismos que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, hoy Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto lo volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé su ruina y lo volveré a levantar, para que el resto del hombre busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se la aparte de contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces vemos que Santiago, Pablo, Pedro y los demás apóstoles no practicaban la circuncisión a los gentiles. A ver, ¿qué es acá?
no se nota lo que les... Ah, tengo que salir. Sei Dios, fuera de él no hay salvación. La Santísima Trinidad, Dios y fuera de él. Ah, no, porque tengo que girar la cámara. A ver, ¿cómo hago? Espera. Tengo que girar. Espera. Jesús es hijo de... Jesús era un tibio, nunca dijo soy Dios ni que soy hijo de Dios. Acá está, Romanos 8:14. Romanos 8:14 dice así. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, si hijos también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. A ver. Entonces, sí. Pero en Romanos 8 también vemos que... a ver, si lo tengo por acá. Romanos. En Romanos 11. También tenemos que aplicar en Romanos 11. Dice, porque vosotros habló gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pero si de alguna manera pueda provocar celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos, porque si su instrucción es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ella, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Entonces Pablo acá dice la promesa en Jesús, pero también te dice Pablo que hay ramas que fueron injertadas en el olivo natural que son el pueblo judío. No dice que fuimos injertados solamente por la fe en Jesús. Dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la servidad de Dios. La servidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Dice Pablo acá en Romanos 8, también tenemos que aplicarle en Romanos 11. Porque Pablo está diciendo que estas ramas naturales, que eran los judíos, no guardaban la palabra de Dios, fueron cortadas. Y las ramas del olivo silvestre, que son los gentiles, fueron injertadas a la raíz. A ver. Ninguno de los dos, porque en el término Dios no existe en el hebreo antiguo. Ninguno de los dos, porque el término Dios no existe en el hebreo antiguo. Estudia para hacer eso. Luis justo, entonces dime, cuando Dios manda, no tendrá dioses ajenos. ¿Mintió? Cuando Jesús dice, oye Israel, nuestro Dios uno es, ¿mintió Jesús? Tú me estás diciendo que no existía la palabra hebreo Dios, pero sí existían. Cuando fueron esclavos en Egipto, ellos tenían sus dioses. Cuando salieron de Egipto, decían a Josué, el hermano de Moisés, háganos unos dioses que digan que nos sacaron de Egipto. Obvio que existía la palabra Dios. A ver qué es acá. La Santísima Trinidad. No. Jesús era un tibio. Nunca dijo soy Dios ni que soy hijo de Dios. Ah, este galera. Sí. Sí que dijo soy hijo de Dios. A ver.
Ujú. Mm, a ver, ¿cómo este? Bueno, acá cuando lo querían matar porque decía que él era Dios, dije, ¿acaso dije hijo de Dios soy? A ver si lo encontramos. Acá está. En Juan 10, 33 dice, respondiendo los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses soy. Si llamamos dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó e envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si la hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras, para que conozcan y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces sí, Jesús hijo, que era hijo de Dios. Jesús, a partir del año 400 antes de Cristo. Entonces, ¿qué hacemos con el dios Baal, con Salomón? La Santísima Trinidad, no. Si eso mismo iba a decir. No, no son dioses en el concepto actual. ¿Sabes qué? Dice Luis Justo, ¿no sabes cuándo usan el término Dios? A partir del año 400. Bueno, vamos a analizar este término de Dios. Dios, Elohim, es un término que se le llama al poderoso. Entonces, cuando Dios hizo al Moisés un Dios para el faraón, lo hizo un poderoso, lo hizo un Elohim, un Dios. Ahora, ¿qué te puedo decir? Bueno, es un término que usan dioses, Dios, pero se dice como el poderoso, no como Dios. No son dioses. Nos vamos a leer. A ver si lo tengo por acá. Está en Éxodo 3. A ver. Éxodo 3, 17. 7. A ver. Acá está. Éxodo 3, 7. 3, 7. Éxodo 7, 3. Pero yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré mis señales y prodigios en la tierra de Egipto. A ver.
No, acá está el uno. Entonces, y dijo, Éxodo 7:1, y dijo el Señor a Moisés, diciendo, he aquí yo te he dado Dios a Faraón, y ahora tu hermano será tu profeta, y tú le hablarás cuanto te mando, y Aarón tu hermano hablará al Faraón que deje los hijos de Israel ir de la tierra de él. Entonces vemos que este Dios ha hecho a Moisés a un Dios. Bueno, eso lo tenemos hace 400 años, tenemos hace 1000 años atrás, 3000 años atrás, antes de Cristo. Otro ejemplo, a ver. Ujú. Bueno, acá otro ejemplo de Dios, no sé si lo vas a aceptar. Vámonos, siempre se lo vamos. No. Salmos 82:1. Dios, quien se asemejará a ti, no calles ni te hablan de Dios, pues aquí de tus enemigos han tumulgado y los que te odian han juido cabeza. No, acá el 6, entonces. Sobre tu pueblo han tramado designio y aconsejándose contra tu santo. Ha dicho, venid y exterminámosle de la gente y no se remore no el nombre de Israel ya, porque se han aconsejado en unanimidad a una. Contra ti pacto han pactado las tiendas de los indumeos y los ismaelitas, Moab y los agarraneos, Gaibal y Amón y Amalak. Los alienígenas son con los habitantes de Tiro, y también Asur ha llegado con ellos, hanse tornado en acogimiento a los hijos de Lot. Hazles cual Maín y Sisara cual Yavin en la torre de Cristo. Ah, el Salmo 86. El Salmo 86 dice, 86:6. Escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz mi ruego. En el día de las angustias te llamaré porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni habrá que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Entonces acá dice, en Salmo 86:8 dice, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses. Entonces si hay dioses. Los king es más alguien que gobierna con poder y autoridad, un gobernante supremo. La Biblia reconoce los dioses: Jehová, Jesucristo, Satanás. Sí, Satanás, el Dios de este mundo. El Padre es Dios.
esta vida te conozco a ti, al único Dios verdadero, pero a Jesús Cristo no le llaman Dios, sino Hijo de Dios. Entonces vamos a resumir. Entonces desde hace más de 400 años antes de Cristo, se usaba la palabra Dios para decir que era alguien poderoso. Tenemos a Moisés, que fue un dios para el faraón. Tenemos a los salmos, que está Dios en la reunión de dioses. Jehová es el único Dios verdadero, Jeremías 10:10. Sí, pero Pablo llama a Satanás el Dios de este mundo. Tenemos Jesucristo es el Dios sobre todo. Romanos 9:5. Dice así, Romanos 9:5. ¿De quiénes son los patriarcas y de quién es el Cristo en cuanto a la carne? El que sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Acá está hablando del Cristo, el Cristo que es el ungido, que cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, dice que ve los cielos abiertos, ve descender el Espíritu Santo en forma de paloma y escucha la voz del cielo que dice, este hijo mi amado. En Lucas 4:16 dice que Jesús entra en la sinagoga, conforme a su costumbre, se le dio el libro del profeta Isaías y dijo lo que estaba escrito, el Espíritu del Señor estaba sobre mí, por cuanto me ungió para dar vista a los ciegos, dar libertad a los oprimidos y predicar el año agradable al Señor. Entonces Jesús es un Dios, es un ser poderoso cuando fue ungido por el Espíritu Santo del Padre. Ahí llega a ser Dios, no antes. Satanás salió de Corintios 4:4. Dice, 2 Corintios 4:4, en los que el Dios de este siglo ha cegado los sentimientos de los increyentes, para que no les esplenda la iluminación del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es imagen de Dios. En la Biblia hebreo no existe el concepto de Dios. ¿Qué es un Dios? Un Dios es alguien poderoso. Entonces, a este poderoso lo podemos llamar a Moisés, que Dios le hizo un Dios para el faraón, que este hizo los milagros, las plagas, para que saque a su pueblo. Y en 2 Corintios 4:4 dice así, en lo que el Dios de este siglo ha cegado los sentimientos de los increyentes. Entonces este Dios de este siglo, Satanás, puede hacer que la gente esté cegado, no es que sea el poderoso. Entonces sí, es un poderoso que ciega a las personas para que no crean y no se iluminen. Dios es un ser supremo. No, los egipcios tenían dioses. El becerro de oro para los judíos que salieron de Egipto también era un dios. A ver cómo está. ¿Qué está? Bueno, vamos a ver si este Dios poderoso, Jesús, si es poderoso o no es tan poderoso. En 1 Corintios 15, versículo 22. 22, dice así. 1 Corintios 15, 22. Pues así como... ¿sí? Así.
Pues así como Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, y cada cual en su propio orden. Primicias Cristo, después los de Cristo en la pausía de Él. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando anulare todo principado y toda potestad y virtud, que es necesario que Él reine hasta que pusiere todos los enemigos bajo sus pies. Este Jesús todopoderoso que haya suprimido los reinos, le tiene que entregar el reino al Dios y Padre. Entonces Jesús no es todopoderoso. La palabra de Dios indica más que creo. Un Dios es un ser supremo, celestial, divino. Sí, pero Jesús no es supremo ni celestial, porque Jesucristo, después de suprimir todo dominio, le tiene que entregar el reino a su Padre, que es el Dios y Padre. En Juan 20:17 dice así: Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, más ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces Jesús tiene un Dios y también tiene un Padre. Y este Dios que sube nos llama que nuestro Dios. Y este Padre que sube nos llama que nuestro Padre. Así que Jesús no es un Dios, no es un poderoso. Está bajo la autoridad del Padre. Jehová es el único Dios verdadero. Génesis 17:1. A ver. Génesis 1. Y era Abraham de 99 años y aparecióse Señor de Abraham y díjole, yo soy el Dios omnipotente, camina a faz mía y hazte perfecto. Sí, acá vemos que es uno solo, no habló una trinidad ni la unicidad. A ver, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. A ver, Jehová es el único Dios verdadero, 1 Juan 5. Sí, nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Sí, pero Jesús no es Dios, sí, no es el camino. Sí, Juan 17:3 sí lo dice. ¿Quién le encomendó? Ah, sí, al Padre, a Dios. ¿Quién cuidó de María cuando tenía a Jesús en su vientre? ¿José? No temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que llevas en su vientre es obra del Espíritu Santo. Dios y Padre. Hechos 3:13, 3:15. Sí. Así. Juan 27, sí. No lo es, por eso lo digo. El mismo Jesús lo dice. ¿Qué cosa? No lo es, por eso lo digo. El mismo Jesús lo dice. ¿Qué cosa dice? A ver. ¿Quién cuidó de María cuando tenía a Jesús en su vida? ¿A quién encomendó el Espíritu? Ah, sí, sí, sí. Jesús no es Dios, sí.
No, como la Trinidad. Bueno, acá vamos a leer Juan 20:17, bueno, que está acá en los comentarios Ricardo. Jesús dice, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Si vos tenés la Trinidad, tenía que decir Jesús, subo a mi Dios y que soy yo mismo Dios. No dijo así Jesús, dijo, subo a mi Dios y vuestro Dios. Entonces Jesús está diciendo que tiene un Dios y ese Dios es nuestro Dios. Acá no vemos la Trinidad presente. Juan 27, a ver. Acá está. Dice Juan 20:17, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, más ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. A ver, si fuese Dios quien cuidaba de María, a lo espiritual. Tomás le dijo, Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Ah, sí. Sí, pero cuando dices Juan 20:28, es una afirmación de Tomás, no es una enseñanza de Jesús. Sino que este Tomás, cuando le dijeron María, los apóstoles que vieron a Jesús resucitado, él dijo, si no pusiere mi mano en los huecos de su palma, no creeré. Entonces Jesús le dijo, se le apareció, le dijo, Tomás, no seas incrédulo. Ahí le dijo Tomás, Señor mío y Dios mío, pero no como doctrina, sino es una expresión de Tomás que lo dijo cuando vio a Jesús resucitado. Pero no quedó como doctrina, porque si después seguimos con Juan 20:31, a ver cómo sigue el Evangelio. Juan 20:31 dice así. Pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Entonces, en el Evangelio de Juan 20 no se escribió para que vos creas que Jesús es Dios, sino para que vos creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y tengas vida. A ver. Tomás hizo correcto en llamar a Jesús Señor mío y Dios mío. No, lo correcto sería lo que Jesús dijo en Juan 20:17. A ver, 16 comenzamos. Dice, a ver, ¿qué está acá? Más fácil. Jesús le dijo, no me toque porque aún no he subido. No, vamos arriba, dije. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que él era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María, volviéndose, ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, más ve a mis hermanos y dile, suba a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena a dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él había dicho estas cosas. Ahí está afirmando Jesús que le tiene que decir a los apóstoles que él va a subir a su Dios y a su Padre. No dijo que él sea Dios. Tomás y Jesús. Sí, Tomás se equivocó porque no escuchó. Hasta él mismo él dice.
No creeré si no viera a Jesús resucitado. Los apóstoles creyeron, Pedro creyó que le había resucitado cuando le dijo María. Tomás no, todavía sigue incrédulo, está pidiendo que se le aparezca a Jesús presentemente, que le muestre la palma, que él quiera meter sus dedos dentro del agujero de su palma. Mateo 26, 39. 26, 39. Otra vez. Ah, ya viene esto. Ven. No, está bien. 30. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Y a ver, vino luego sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Bueno, entonces Jesús estaba rogando al Padre que se haga su voluntad y no la mía. Entonces Jesús no era un Dios todopoderoso porque estaba bajo la obediencia del Padre, que este sí lo llama Dios. Y en la resurrección dice: María, no me toque, dile a mis hermanos que suba a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y vuestro Padre. O sea, Tomás se equivocó. Ah, sí, se equivocó. Entonces yo lo di. Bueno, estaba en este yo. Espera. Ahora, siguiendo con el tema de tres dioses o un solo Dios verdadero. Vamos a ver lo que dice la Escritura. No sé si lo leí. En Gálatas 1:1 dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces Pablo está confesando que hay un Dios y este Dios lo llama Padre, y está confesando que este Dios Padre resucitó a Jesús de entre los muertos. Entonces Jesús no pudo resucitarse a sí mismo y no era todopoderoso. Estás afirmando que no es Dios, estás afirmando que no es Dios. Le estás orando a Dios porque dices que es uno solo, porque Jesús así lo enseñó. A ver, vamos a buscarte Juan 17:3. Juan 17:1. En el contexto. Dice así: Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces Jesús está diciendo que tiene un Padre. No dice que sea Dios. Más, les ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Jesús está diciendo que este Padre le dio potestad al Hijo para dar vida a todo lo que le dio. Y en Juan 17:3 dice así: Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces Jesucristo está afirmando que hay un solo Dios verdadero, y Él es el enviado. Por eso hay un solo Dios, no tres ni dos. Estás afirmando que no es Dios. Le estás orando a Dios porque dices que es uno solo. Por eso, porque Juan 17:3 está diciendo: Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien es enviado. Jesucristo está diciendo que hay un solo Dios verdadero, a ti, el único Dios verdadero, y Jesucristo, a quien has enviado. Jesucristo está diciendo que es el enviado de Dios. Y a este enviado no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que el Padre le dio. Por eso en Juan 17:2 dice así: Como le has dado potestad. Entonces este Hijo, el enviado, tiene potestad, autoridad, sobre toda carne. No dice que Él tiene la potestad o Él sea todopoderoso, sino que Él se le dio la potestad, para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Esta potestad que tiene el Hijo es para dar vida eterna
a todos los que le diste. ¿Quién se lo dio? El Padre. Y este Padre, Jesús lo llama Padre y lo llama Dios verdadero. Y en la resurrección, cuando resucita Jesús por obra de Dios, Jesús le dice, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Por eso se habla de uno, no de dos ni de tres. Por eso dice, tres dioses, un solo Dios verdadero. Ay, ¿dónde estaba yo? En Gálatas 1:1. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Este Dios Padre, Jesucristo, lo llama Dios verdadero. Pablo está diciendo que este Dios Padre resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Entonces Jesucristo no se revivió a sí mismo, no era todopoderoso, ni tampoco Pablo lo está llamando Dios. Y en Mateo 27:46 dice así, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este, y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y lo empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber, pero los otros decían, dejad, veamos si viene Elías a liberarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. He aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Entonces este Jesús, Dios, está encomendando su espíritu al Padre que está en los cielos. Y este quien le encomienda lo llama Dios. Entonces acá vemos que Jesús está predicando la Trinidad o la unicidad. Pues si no, él tendría que clamarse a él mismo que encomienda su propio espíritu en la cruz, a él mismo que está en los cielos. A ver qué dice acá. Voy a tocar un rato. Bueno, en Romanos 4:24 dice así, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestras justificaciones. Este Pablo en Romanos 4:24 dice así, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Quién levantó de los muertos a nuestro Señor Jesús? Fue Dios, no fue él mismo. Entonces Pablo está afirmando que fue otro que pudo levantar a Jesús de entre los muertos, porque este Jesús sí murió. Dios es uno y único. ¿Sí? Ahora en Hebreos 10:11 dice así, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Otra vez vemos que en Hebreos, en esta carta está diciendo que Jesucristo está a la diestra de Dios, no dice que Él sea Dios. Entonces acá no podemos aplicar ni la Trinidad ni la unicidad, porque solo hay uno que está sentado en el trono, Dios, y Jesucristo a la diestra. Ahora en Hebreos 13:20 dice así, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo en él vosotros los que es agradable delante de él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el Dios de paz que resucitó de los muertos a Jesucristo, nuestro Señor. Entonces vemos que este Jesucristo no se revivió a sí mismo, ningún apóstol creyó que Jesucristo se revivió a sí mismo, sino que fue Dios el que lo revivió de entre los muertos. ¿Qué dice acá? Bueno, puedo entrar acá pero después. Bueno, le dejamos hasta acá. Acá.